sea prudente, Emanuel. Bienvenido, ¿cómo andás? Muchas gracias, Pablo. Te voy a pedir un primer acompañamiento muy sencillo. Bueno. ¿Estás mirando alguna serie? Sí, contame. Por supuesto. Estoy mirando The Crown. Muy bien, ya. Bueno. ¿Por dónde vas? Capítulo 4. Bueno, te voy a traer a la tercera temporada, capítulo 2. Ah, sí, perfecto. Alerta spoiler, digamos, si alguien la está viendo, igual es un cachito de un capítulo donde te contextualizo. 1964, mitad justo de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam va entre 1955 y 1975. El Reino Unido hace un apoyo tibio a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Estados Unidos se enoja y el Reino Unido ignora que en ese apoyo tibio estaba medio flojo de papeles. O sea, el Reino Unido está viviendo una crisis económica. Entonces la reina Isabel II justo tiene a su hermana, Margaret, de gira por Estados Unidos y le dice: necesito que me arregles este desastre. ¿Cuál es el desastre? Que me peleé con Estados Unidos y económicamente estoy muy flojo. Recordá que la guerra de Vietnam, aparte, era Estados Unidos tratando de evitar el comunismo. Sí, sí. Y un presidente bastante rústico también en los Estados Unidos, Johnson. La diplomacia no era el fuerte de ninguna de las dos potencias. Te invito a ver un cachito de ese capítulo. O Real le toca lo más importante en la historia. Hay que decirlo técnicamente. La hermana de la reina es un bardo, digamos, sí. Y tiene que arreglar la situación con el fondo. Y el asesor lo que le explica es: mira, si no arreglas con el fondo, y el fondo nos da plata, lo que vamos a tener que hacer es devaluar la libra, que en ese momento era la moneda del Reino Unido. Y ella le dice: ¿y qué significa eso? Bueno, un desastre, devaluar la libra es un desastre. Te llevo a 2018, 9 de mayo de 2018, Macri, 1 minuto y medio de cadena nacional, dice: vamos al fondo porque si no, ¿qué puede pasar? Podemos devaluar la moneda. En ese momento el dólar estaba a 20, llegó a 62. Pero fuimos al fondo. Fuimos al fondo. Y devaluamos la moneda. Y ahora empieza a haber un nerviosismo porque Alberto Fernández, ¿qué dice? Dice: bueno, voy a pensar si le pido más plata al fondo. ¿Por qué lo va a pensar? Porque básicamente el fondo, cuando te da plata, te pide como contraparte cosas, te pide implementar políticas. La famosa receta del fondo, ¿no? Nuestro compañero Alejandro Brekovich hace poquito estrenó un documental donde muestra la receta del fondo. Entonces el fondo te dice: mira, hoy a nosotros Argentina, ¿cuánto nos queda? 11.000 millones de dólares. Probablemente, para darnos esos 11.000, nos va a pedir cosas a cambio. Entonces lo que quiero hacer hoy, desafiando al fondo, es básicamente mostrar, primero, cuánto nos dio el fondo. Fíjate, el fondo nos dio abajo 57.000 billones de dólares, que son en criollo 57.000 millones de dólares. ¿Sí? Hay países a los cuales el fondo le ha dado más. Ejemplo, a Grecia en el 2012 le dio 10.000 millones de dólares más que nosotros, a Portugal 16.000 más, y a Grecia en el 2010, antes de eso, 45.000 más. Entonces, el fondo, primer punto, nos podría dar mucho más que los 11.000 que quedan. Ahora, obviamente, como a Grecia en el 2010, como a Portugal en el 2011, como a Grecia en el 2012, nos va a pedir cosas a cambio. El fondo en esto es muy transparente. Te dice: mira, esta es la receta, si lo haces, estos van a ser los resultados de tu economía. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos hasta el 9 de mayo de 2018 y revisamos lo que nos dijo el fondo que hagamos, y en esto Macri ha cumplido a rajatabla, y lo que nos decía el fondo que iba a resultar. A ver si está bien, como le decía el asesor de la reina, seguir con las recomendaciones del fondo. Claro. Te invito a ver la primera, que es lo que decía el fondo que le iba a pasar a la economía argentina. En caso de hacerle caso. En caso de hacerle caso al Fondo Monetario. En la segunda placa lo que vamos a ver es qué le iba a pasar a la economía argentina en términos de crecimiento. Ajá. Dos cosas. Artículo 4 en el 2017. Esto ya es prehistoria. El fondo dice: me gusta lo que está haciendo Argentina. Entonces, en el 2019, creo, Fondo Monetario Internacional, que la economía va a crecer 2,8%. Llega el fondo a la Argentina. Octubre del 2018. Pasaron cosas. Sí, está más complicada la cosa. Dice el fondo: me equivoqué, 2019 va a caer 1,7%. Segunda revisión de ese acuerdo. Dice el fondo: sigo creyendo que va a caer 1,7%. Y fíjate qué interesante. Abril de 2019 y julio del 2019 el fondo se pone relativamente optimista. Pensaba que íbamos a caer 1,7 y dice: vamos a caer un poquito menos. 1,2, 1,3. Hoy el fondo, si vos ponés en Google FMI Argentina,
lo primero que aparece es la proyección para el Producto Bruto Interno del fondo. Hoy, en 2019, para la Argentina. ¿Y qué dice? Menos 3,1. Pero esto, ¿cuándo se dieron cuenta? Hace Ahora. 14 minutos. ¿Eh? Hace 14 minutos. Claro, ¿En la serio? última, fíjate, la última revisión fue en Claro. julio del 2019. Quiero decir, en julio del 2019, vos tenés la mitad del año ya definido. O sea, le tenés que acertar a la segunda Pero, mitad del año. Perdón, ¿no tienen todo un edificio enorme? Enorme. En Washington, lleno de economistas? Sí, parece Están haciendo que números. hay algo, se ve en lo que Macri y el fondo difieren, que es la meritocracia. No parece que en el fondo rija la meritocracia, porque a los que hicieron estas proyecciones, Qué bárbaro. básicamente los tendrían que echar. Ahora, vamos a otra variable en la próxima placa, otra variable sensible que es la deuda externa. Pará, ¿no dijiste cuál va a ser la realidad? Hoy las proyecciones en vez de menos 3,1 son menos 3,3, pero ahí ya estamos, Está ahí. ya Bueno, estamos ahí. Esta vez le está pegando. Esta vez, sí, falta un mes. Claro, O sea, hay que por eso. proyectar 30 días. Digamos, hay que Si proyectar. el día antes de las elecciones la encuesta bueno, se equilibra. Llega el fondo en 2017 a la Argentina. Dice, me parece que Mauricio Macri no se va a endeudar. Que la relación entre la deuda y el tamaño de la economía va a ser 50%. Va Macri al fondo. El fondo dice, me parece que se endeudan mucho. Va a ser 72%. Así sigue el derrotero hasta que en julio del 2019 el fondo sigue diciendo que Argentina este año va a terminar con un nivel de endeudamiento de 77%. Del PBI, ¿no es cierto? Del PBI. Para los que O sea, somos brutos nosotros. Exacto, tamaño como si yo te dijera, ¿cuánto ganás? 10.000 pesos, ¿cuánto ves? 9.000, 90% de endeudamiento para Pablo Dugan. Bueno, el fondo decía, endeudamiento para Argentina 77%, dato real 93%. Fíjate, de vuelta, es el mismo año. En 2017 el fondo decía, este año Argentina va a tener una deuda de la mitad de su producto. La realidad va a ser casi el doble. Y la última del fondo, la más fácil de todas. ¿Cuál es la más fácil de todas para arreglar? Para Macri, por lo menos. Lo más fácil de arreglar de esta economía. Se lo dije a Mirta Legrand, te doy una pista. Lo más fácil Lo para más fácil de arreglar... La inflación, La inflación, claro, Pablo, la- sí. Si acá soplamos y hacemos botella para arreglar. Así, y además es la prueba de tu incompetencia para gobernar. Además, vamos a la tercera placa a ver qué decía el fondo respecto de la proyección de inflación para Argentina. De vuelta siempre 2019. Vos Fíjate. seguís mostrando esto que no nos van a prestar nunca más nada, ¿eh? Van a querer cobrar todo cash, ¿eh? Si se hizo Yo te así. digo algo, nos Pero bueno, prestaron, aviso nomás. nos prestaron como nunca en la historia y nos generaron una recesión solo comparable al del 2001. Qué bárbaro. Tiro el dato. Artículo 4, 2017. El fondo más optimista que Sturzenegger. Dice, la inflación este año va a ser 12%. Qué grande. Octubre del año pasado, un año, dice va a ser 20. Ajusta el fondo. Abril y julio, decía, va a ser entre 30 y 40. ¿Cuánto va a ser? 58,5. Entonces, acá hay un punto importante donde Alberto Fernández tiene un argumento relevante, que es, mirá, lo que viene pasando con el fondo desde el 9 de mayo del año pasado, cuando Macri anuncia esto, quiero decir que esta parte no la estudié porque el 9 de mayo es mi cumpleaños, entonces me acuerdo que Macri Está muy ese bien. día, 11:35 de la mañana, anuncia el acuerdo con el fondo y cancela mi cumpleaños, lamentablemente. Obviamente. Lo que dice Alberto Fernández es, me vienen dando estas recetas, me vienen diciendo que va a pasar esto, que voy a tener 20% de inflación, y termino teniendo 58. Este argumento de los errores del fondo es más poderoso que el no haber cumplido con la normativa del fondo y demás. Son los dos, porque a ver, punto importante. Uno decía, se paraba un ratito antes, ¿no? Cuando Macri hace el anuncio. Vos acordate que Macri hace el anuncio en mayo y el acuerdo con el fondo recién se publica en octubre. Sí. Entonces uno decía, bueno, ¿cuánto nos pueden dar? Hagan apuestas, ¿cuánto nos pueden dar? Uno decía, máximo 20.000 millones de dólares, porque era el único dato que uno tenía de tanto financiamiento en una economía argentina. Entonces, dan 57.000 millones de dólares y quiero decir, esto en los acuerdos es explícito, el fondo da esa plata para garantizar la continuidad de un programa económico que el fondo apoya, en criollo. Da esa plata para garantizar que lo reeligen a Macri. Entonces el punto es, dimos tanta plata para garantizar que Macri seguía. Y de vuelta, a ver, le pasa a la gente en su vida cotidiana. Vos vas al médico, le decís, me duele el codo. Te dice, tome esta pastilla. Volvés a la semana. Te duelen los dos codos. El médico le dice, tome 2 pastillas.
volvés a la semana, te ven los 2 codos y las 2 rodillas. El médico te dice, tómese 14 pastillas. Vos decís, flaco, Cambio de médico. voy a cambiar de médico porque me parece que lo que me estás dando. No estaríamos en condiciones de cambiar de médico acá. No estaríamos en condiciones de cambiar de médico, pero lo cierto es que hay un argumento de Alberto Fernández que es inobjetable, que es a más dinero, más condiciones. Sí. Entonces, o cambia el contenido de las condiciones o, francamente, me hace dudar de si conviene seguirle pidiendo plata al fondo. Tengo un libro para recomendarte. Clarísimo. Esperemos que no se enoje, ¿no? Después de todo lo que mostraste. No, lo dudo. Tengo un libro para Vamos con el recomendarte. libro, dale, sí, por porque supuesto. hoy nos pasó una noticia de último momento y no pudimos ajustar la columna, que es que básicamente Trump nos acaba de arruinar 400 millones de dólares de exportaciones con un tuit. Sí. Diciendo, Argentina devaluó la moneda, Brasil devaluó la moneda, me exportan acero, el acero es más barato, le voy a poner aranceles. Libro El mito del libre comercio, Bratas, el autor. ¿Me dejas que te lea 2 líneas? Sí, dale, por supuesto. Dice el autor, este libro sostiene que el libre comercio ha perjudicado seriamente las economías de las principales naciones angloparlantes, como Estados Unidos, Canadá y Australia. Y lo mismo le sucedió a países de habla hispana como México, que ahora gobierna AMLO, Argentina, que ahora gobierna Alberto, Chile, que viste lo que está pasando, y Venezuela. ¿Cuándo se escribió que el libre comercio afecta a Estados Unidos y a estos países de la región? 1996. Te iba a decir, por lo que dijo Argentina, década del 90, sin duda. 1996, y Estados Unidos está reaccionando por primera vez desde 1870 al libre comercio, con esto que está haciendo Trump, que probablemente va a cambiar la relación futura entre, fundamentalmente, no Estados Unidos y Argentina. Mi impresión, lo que está haciendo Trump es avisarle a los chinos, si vos devaluás, yo también te voy a poner aranceles. Claro.